Dice la palabra de Dios esta mañana, lo que eras desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La parte culminante del gozo es conocer al Señor Jesucristo. Y los que por la fe le hemos conocido sin haberle visto, tocado, palpado, somos bienaventurados. Pero qué privilegio tuvieron esos hombres. Y sobre todo el que escribió esta epístola, de haber sido el más joven de los discípulos y haber tenido el privilegio de recostarse en el amoroso pecho del Señor Jesucristo. ¿A quién de ustedes no le hubiera gustado tener esa bendición? Bueno, yo me conformaría con llegar a su presencia y postrarme delante de Él y besar sus pies, los pies de aquel que murió por mí, que derramó su sangre por mí. Conocerle un día, bueno, ahora es por la fe, con los ojos de la fe, pero un día vamos a estar cara a cara con Él, disfrutándolo por toda una eternidad. Ahora Juan le está escribiendo a una iglesia que, bueno, es una epístola universal en realidad, pero es una iglesia que está sufriendo, estaba sufriendo. Ya cuando él escribe su epístola entre los años 90 y 95 después de Cristo, la persecución ha arreciado. Recuerden ustedes que él fue exiliado a la isla de Patmos por causa del testimonio del Evangelio y sufrió por su fe en Cristo. No fue martirizado como los demás, pero sí sufrió demasiado. Un hombre con grandes ocupaciones, encargado de varias iglesias en Asia Menor, lo que hoy es el país de Turquía, y muy ocupado escribiendo sus libros. Fue un gran escritor. Ya vimos que escribió estas tres epístolas, primera, segunda, tercera de Juan, y que escribió el Evangelio que lleva su nombre y también escribió el libro de Apocalipsis. Bueno, fue un gran siervo, un gran siervo de Dios. Estamos culminando hoy, terminando lo que es la plataforma. Yo siempre cuando voy a dar un nuevo estudio o voy a comenzar el estudio de un nuevo libro, acostumbro a decir que me gusta armar una plataforma. Esa plataforma es de donde nos vamos a lanzar al estudio de la escritura, al estudio de ese libro, en este caso de esta epístola. Y me interesa que la plataforma quede bien construida, quede bien hecha para que podamos desde ahí lanzarnos y aprender bien. Es más bien la introducción a esta epístola donde se estipulan las bases para el estudio y para el entendimiento de este libro. Pues para eso debemos saber pues quién lo escribió, porque se dice quién lo escribió, donde basamos nosotros este decir que Juan fue el escritor. Bueno, pues tenemos ya les dije que existe el testimonio de los padres de la iglesia. Ellos
dieron testimonio de que Juan fue el escritor. Esos fueron los hombres, algunos de ellos incluso hasta conocieron a Juan. En el caso de Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Eusebio, ellos dieron testimonio en este tiempo de que Juan vivió en Éfeso, vivió evangelizando, cuidando de varias iglesias y escribiendo el Evangelio de Juan y Apocalipsis. Papías conoció a Juan y lo describe como una voz viva y permanente. Ahí está el testimonio de los padres de la iglesia. Esos son los primeros defensores de la fe. Es muy bueno saber de ellos. Y si se puede leer de ellos, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Conocer las obras de ellos. Bueno, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver la culminación o la terminación de esta plataforma, de esta base donde nos vamos a lanzar el estudio. Comenzamos con el versículo 1, de ser posible, que dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El inicio de Primera de Juan es parecido a cómo comienza su evangelio, Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este versículo da por hecho que Jesucristo pues es el mismo Dios. La palabra verbo, que se traduce verbo, aquí viene de la palabra logos, que se puede traducir palabra o verbo. Y siendo la palabra el medio más eficaz de comunicación entre los hombres, se entiende que Jesucristo es el verbo. Este término logos ya se usaba en el mundo antiguo, ya se usaba en el imperio de Roma. Era el griego era el idioma, por así decirlo, el idioma comercial, el idioma que se usaba mayormente en el imperio, el medio de comunicación, y usaba este término para referirse al medio de comunicación más efectivo entre las personas, la palabra. Y Cristo viene a ser la palabra, viene a ser el medio a través del cual Dios se comunica y se relaciona con el hombre. No hay otro. Entonces esta palabra adquiere la connotación del mismo Hijo de Dios, el mismo Logos, la palabra. Tristemente, en la traducción del Nuevo Mundo, porque no le puedo llamar Biblia, pero es la famosa traducción del Nuevo Mundo que usan los ruselistas, los testigos de Jehová, este versículo lo han cambiado. Carlos Taze Russell lo cambió con su equipo de supuestos traductores de las Escrituras y conocedores de los idiomas originales del Antiguo Testamento y del Nuevo. Conocedores del hebreo, del arameo y del griego. Se dice que en una ocasión llamaron a corte a Russell y le pidieron que demostrara que sabía manejar los idiomas originales de la Biblia, y quedó en vergüenza porque no pudo. Lo cual, bueno, ya está registrado en una de las hemerotecas allá en Estados Unidos, no crean que es puro cuento, eso está registrado. Y lo cual da a entender, ¿verdad?, que es una gran mentira lo que hizo este hombre, que era en realidad un buen comerciante. Él se atrevió a vender un supuesto trigo, que era el trigo del reino que él anunciaba, y lo vendía 15 cuantas veces más caro de lo que en verdad valía, y era trigo común. Pero terminó pidiéndole a la gente que donara sus recursos para el extendimiento del reino de los testigos de Jehová, porque ya Cristo iba a venir y ya para qué querían ellos hacer negocios y tener dinero, mejor que se lo dieran a él. Qué hombre tan hábil, ¿no? Bueno, pues así se han enriquecido demasiados hombres que han hecho uso de la predicación del Evangelio, hablando de Jesucristo, pero a su conveniencia, solamente para satisfacer sus propios intereses materiales, económicos. Pero nosotros sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos le cambiaron y en lugar de poner, la primera parte de la traducción está bien, el principio era la palabra y la palabra
estaba con Dios o era con Dios, pero es al final donde echa a perderlo todo, donde dice, y la palabra era un Dios, y todavía se traduce Dios en sus traducciones del Nuevo Mundo, se traduce con minúscula, y la razón es esta, que Russell no aceptaba a Jesucristo como el Dios único y verdadero. Tal como lo dice su epístola precisamente en el capítulo 5, si tienen sus Biblias abiertas conmigo pueden verlo. Dice el versículo 20 del capítulo 5 de esta misma epístola, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto coincide con Juan 1.1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo cero estar cuando está en tiempo pasado no es nada más algo que pasó y ya. La manera en que está estipulado en el griego por Juan da a entender que Jesucristo siempre ha existido, que Él es una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Y por cierto que los testigos tampoco creen en la Trinidad. Ellos dicen que nosotros creemos en un Dios de tres cabezas y nos llaman politeístas, porque dicen que creemos en tres dioses. No creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Y dicen, a ver dónde aparece la palabra Trinidad en la Biblia. Y tienen razón, no existe la palabra Trinidad. Esta fue acuñada por uno de los grandes defensores de la fe cristiana y no está en la palabra de Dios, la palabra, pero el hecho sí está, para definirlo sí está, que Dios es un Dios en tres personas distintas. Y como dice la confesión de fe, como dicen los catecismos, pues es de la misma esencia y de la misma sustancia. Algo que nosotros no podemos digerir con la mente, es imposible. Sin embargo, así se presenta en las escrituras. Los judíos siempre en el Shema de ellos, ¿verdad? En la ley de Moisés está escrito que Dios es uno. Jehová, tu Dios, uno es, como lo dicen en hebreo los judíos, Shema, el famoso Shema, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Es, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, Jehová tu Dios, uno es. Esto lo tenían muy claro los judíos. Pero es un Dios que se manifiesta, que es un Dios en tres personas distintas y de la misma esencia, de la misma sustancia. Entonces, Cristo es Dios. Cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de alguien que vivió toda la eternidad. No es un ángel creado, como dicen los testigos. Él no es el ángel Gabriel, ni es el primer ángel de la creación. Esa es doctrina gnóstica, como vamos a ver aquí más adelante. Pensar que Él es uno de esos tantos demiurgos o seres inferiores a Dios que surgieron de Dios, entre ellos el mismo Satanás, un espíritu malo. Cristo bueno, un espíritu bueno, pero también surgió como uno de esos espíritus, uno de esos seres inferiores, esos demiurgos, y bueno, unos buenos y unos malos. No, Cristo no fue creado. Cristo ha estado presente, ha existido por toda la eternidad. Y eso es lo que dice Juan en su capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Logos, es Cristo. Y el Logos era con Dios y el Logo era Dios, es decir, existió eternamente con Dios. Nunca ha dejado de existir. Entonces, es la segunda persona, el Logos o Cristo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad y es Dios mismo. Bueno, les voy a dar una nota muy bonita que encontré en una de mis Biblias, en la Biblia de Ginebra. Me encanta esa Biblia.
fruto del trabajo de los reformadores. Dice, el evento central de la historia es la aparición de la vida eterna en Jesucristo. Así dice la Biblia de Ginebra. El evento central de la historia es la aparición de la vida eterna en Jesucristo. Juan es uno de los testigos escogidos, quien vio, oyó, tocó, uno que había existido desde el principio, el Hijo de Dios, cuyo compañerismo con el Padre se extiende ahora a nosotros. Esta extensión se lleva a cabo a través de la proclamación apostólica, incluyendo el escrito de Primera de Juan. Nota de la Biblia de Ginebra. Ahí termina nuestra cita. Bueno, como vimos en la introducción, Juan era uno de los discípulos más allegados al Señor Jesucristo, con Jacobo y con Pedro. Y fue testigo del ministerio, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Eso es lo que hacía alguien apóstol, que hubiera sido testigo de su muerte, de su resurrección, además de haber recibido dones especiales para hacer milagros, incluso hasta resucitar muertos. Juan era uno de ellos. Y de entre todos los 12, él y Jacobo y Juan, Santiago y Juan, fueron los más allegados al Señor, cosa que ya discutimos. A veces nos quejamos de que hay preferidos, bueno, pues no es que tengamos tantos preferidos, pero hay personas que se acercan más a uno. En el caso del Señor, me imagino que estos discípulos eran sus más allegados porque eran los que más dispuestos estaban, tal vez los que más disposición tenían a servir. Probablemente de vez en cuando veía el Señor a los demás y como que retorcerse un poco, ¿verdad? Y lo mismo nos pasa en la obra de Dios, ¿verdad? Con hermanos que son un tanto lentos y hay que andarlos empujando, llega un momento en que uno se cansa de ellos. Pero hay hermanos que están siempre dispuestos. No les tienes que decir nada. Ellos saben cuál es su papel, ellos saben cuál es su deber y lo cumplen, porque ellos lo hacen para el Señor, no lo hacen para el pastor. Y qué feo cuando en la iglesia, ¿verdad? Los hermanos tienen la mirada puesta en el pastor. Y si les cae bien el pastor, pues lo apoyan, pero si no, ay, no, porque el pastor. Y en lugar de ver que a quien estamos sirviendo juntos es al Señor Jesucristo. Lo que usted hace en el reino de Dios, créanme que no lo hace para mi beneficio. Yo voy a pasar como cualquier hombre, pero la obra de Dios va a seguir, porque esta es la iglesia del Señor y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y va a continuar. Y créanme, el día que Dios me quite de ahí va a poner a uno mucho mejor que yo. De allá lo verá Dios, porque Dios tiene todo ya bien planeado y Él sabe cuidar de su obra. Bueno, entonces Juan aseguró que Jesús tenía un cuerpo real. Esto lo vamos a ver a lo largo de su epístola, sobre todo en los capítulos 4, capítulo 5 de su epístola. Él va a insistir en que Jesucristo era un hombre real, que tenía un cuerpo de materia, que era un cuerpo físico. Él participó de nuestra humanidad a través de la humanidad de María, no a través de José, pero sí a través de María. Esto lo vemos, miren, en el capítulo 4 de su epístola, los versículos 2 y 3. Él dice que todo espíritu, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Eso significa que Jesucristo tiene un cuerpo físico. Es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, el que niega eso, no es de Dios. Y dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, luego hablaremos más de ese famoso anticristo. Es una palabra compuesta, es alguien que está en contra de Cristo, y ese espíritu ya estaba en el mundo desde los tiempos de Juan.
Es decir, ya había personas que negaban la humanidad de Jesús y también su deidad. Lo convertían en cualquier hombre, nada más, si es un hombre común y corriente, que había heredado el pecado también y que había nacido gracias a la unión de José y María, como cualquiera de los demás hijos que tuvieron ellos, que relatan los evangelios. Entonces, ¿por qué tenía que insistir Juan en lo real de la persona y humanidad de Cristo? La razón es esta, porque ya desde entonces falsos maestros negaban que Jesús había venido en carne, es decir, que tuviera un cuerpo físico, un cuerpo real, que fuera un hombre completo. Jesús no era un maniquí, era un hombre real. No igual que nosotros, en el sentido que nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa. No, él no heredó la naturaleza pecaminosa. Él era un hombre santísimo. Él sí era, podías decirle a Cristo, su santidad. Hoy día como un título honorífico se le dice así al Papa, ¿verdad? Pero él no merece tener ese título, para nada. Su santidad, no. Él no está exento de pecado, no. Pero Jesús sí. Y él era completamente santo, 100% santo. No había mancha, no había pizca de maldad en él, porque él es santo. Bueno, pero ya desde entonces había predicadores que atacaban a la persona de Cristo. Siempre, siempre desde ahí. El diablo ha tratado de hacer lo suyo para denigrar a Jesucristo porque lo odia con todo su corazón. Lo odia con todo su corazón. Y su reino lo quiere echar a perder, su reino lo quiere destruir. Esto fue debido a la influencia de la filosofía griega y especialmente una rama de ella conocida como dualismo platónico. Después con el tiempo se llegó a conocer como gnosticismo. Y bueno, pues, ¿qué era lo que enseñaba esta doctrina? Estaba desarrollándose ya entonces esta doctrina filosófica que después llegó a conocerse como gnosticismo. Esta palabra es una palabra compuesta, habla de el conocimiento. Esta doctrina filosófica enseña que para llegar a la perfección se llega por medio del conocimiento, pero es un conocimiento superior y superior al conocimiento de Jesucristo, imagínense ustedes. Un conocimiento superior al conocimiento del Evangelio, al conocimiento de Jesucristo. ¿En qué consiste en realidad esta filosofía? Bueno, esta ve la realidad de todas las cosas, las divide en dos clases, se divide en dos clases la realidad de las cosas, lo espiritual y lo material. Platón en su famoso dualismo platónico, que se conoce en filosofía como dualismo platónico, enseñó que la materia era terriblemente mala y el espíritu completamente bueno. Entonces se empezó a enseñar, a predicar que para poder liberar ese espíritu bueno había que destruir a la materia, había que afligir a la materia. Entonces, si para el gnosticismo la materia es completamente mala, bueno, entonces Jesús, siendo uno de esos espíritus buenos que surgieron de Dios, él no podía participar de la materia y tampoco ser el creador de la materia, porque esto le haría terriblemente malo. Entonces terminaron negándole a Cristo un cuerpo real, un cuerpo físico, porque eso no, él es bueno, él es un espíritu bueno, entonces no puede gozar de un cuerpo físico. Entonces si veían a un hombre en él, solamente verían la apariencia de un hombre. Y eso es lo que es otra ramificación más del gnosticismo, que es el docetismo, que significa precisamente apariencia. Esto implicaba, ¿verdad?, que decían que
los que abrazaron esa filosofía, que Jesús solamente tenía la apariencia de un hombre, pero que en realidad no se podía palpar, no era un hombre. No aparentemente tú veías un hombre, pero no era un hombre. No gozaba de un cuerpo físico porque en él no podía haber eso. Si hubiese gozado de un cuerpo físico, le hubiéramos hecho, se hubiera convertido en algo muy malo, pecaminoso, algo muy malo, grosero, desde el punto de vista de los que abrazaron esa filosofía. Y tampoco podía él haber sido el constructor, el origen del mismo universo, porque el universo está hecho de materia. Entonces, si Jesucristo no es el responsable de la fundación del universo, de la construcción del universo, ¿quiénes lo habrán hecho? Entonces ellos deciden que los que lo hicieron fueron estos espíritus malos. Ellos hicieron el universo. Jesucristo no. Y bueno, siendo que Él también es una de esas creaciones de Dios, uno de esos ángeles o demiurgos, espíritus que surgieron, que emanaron de Dios. Entonces, Él tiene un principio, para ellos tiene un principio, y no es coeterno con Dios. Entonces, ellos deciden que fue creado. Entonces, le niegan, lo despojan tanto de su humanidad como de su deidad, de su divinidad, porque ni es un hombre real para ellos, ni es el creador del universo para ellos, y tampoco es el gran Dios. O sea, no tiene, lo despojan de su humanidad, de su cuerpo, de su deidad. No es nada, ¿verdad? Simplemente un ángel creado. Bueno, Dios lo puso ahí a acabar de terminar el universo, pero en realidad tú no puedes creer nada más en él. Se apegan solamente a un nombre que ni siquiera entienden aquellos que hoy día abrazan esa doctrina, que son los ruselistas o los testigos de Jehová. Bueno, también surgió un hombre allá a finales del primer siglo que se llamó Cerinto. Bueno, este hombre dijo cosas terribles en contra del Señor Jesucristo, denigrando al Señor Jesucristo. Se hizo famoso por malo, eh, por, por, por hereje, por enseñar cosas tan terribles. Y Juan conoció de este hombre. Y es muy probable que al estar él explicando estas cosas, afirmando la humanidad, de la deidad del Señor Jesucristo, y decidir que solamente por poner la fe en Él una persona se salva. Por ejemplo, miren cómo escribe Juan en su capítulo 5. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Qué testimonio ha dado Dios acerca de su Hijo? Dice, y este es el testimonio que Dios ha dado, vida, que Dios nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. Cerinto renegó eso completamente. Y los que le siguieron, y los gnósticos siguieron lo mismo. Bueno, él era gnóstico también. Entonces, negaron, atacaron terriblemente a la persona de Cristo. A mí me sorprende mucho cómo en el mundo de la religión tú no ves, ustedes no ven que sean atacadas las personas de otros dioses, de otros grandes líderes religiosos del mundo, como un Mahoma, como un Buda. No, pero la persona que siempre ha sido atacada es la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Ese es un ataque del diablo, hermanos. Él odia al Señor y él no quiere que la gente crea en él, porque eso no conviene a sus propósitos, a sus fines. Pero el testimonio de Dios es este: la vida eterna solamente está en mi Hijo. Por eso Jesús decía, el que cree en mí, cree al que me envió. Entonces el que niega
mi persona, el que me niega a mí, también está negando el testimonio del Padre, porque el Padre es el que habla de mí, el Padre es el que da testimonio de mí. Él ha puesto en mi boca lo que yo tengo que decir, yo solamente digo lo que oí decir al Padre. Entonces aquel que abraza a Jesús, abraza al Padre. El que quiera al Padre, quiere al Hijo. El que abraza al Padre, abraza al Hijo. El que abraza al Hijo, abraza al Padre. Por eso dice Juan, dice, esto es para que tengamos comunión. Podemos tener comunión en este creer. Tenemos nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo en este creer. Pero estos herejes destruían todo esto. Y Juan está alegando, el que tiene el Hijo, al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Este es el testimonio que da Juan. Y lo pone muy, muy, muy clara. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, Jesús también lo dijo en Juan. De cierto os digo, el que cree en mi palabra tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren, lo mismo que está enfatizando Juan aquí. ¿Por qué lo enfatiza Juan así? Bueno, precisamente por estas afirmaciones que hacía este hombre y aquellos que le seguían. Estaban atacando a la iglesia por todas partes. Estas doctrinas diabólicas empezaron a circular por todos lados y atacaban a la iglesia. Y ustedes no lo van a creer, pero estas doctrinas son muy populares hoy día. El gnosticismo es muy popular hoy día y se encuentra en casi todas las religiones. En el catolicismo hay mucho gnosticismo también. Bueno, vamos adelante. ¿Quién era este hombre, este tipo? Cerinto creía cosas terribles, les decía. Reclamaba que él tenía inspiración angélica. Aquellos que le compraban esa idea, ya los tenía en la bolsa. Vamos a escuchar a un hombre con inspiración angelical. Creía que el universo no fue hecho por el Ser Supremo, sino por un poder menor que no conocía la existencia de Dios. Era gnóstico. Al fin y al cabo, bueno, esos seres malos, esos espíritus malos que surgieron, que emanaron de Dios, ellos son los responsables de la construcción del universo, porque esta es materia y este es malo. Cerinto también hacía diferencia entre el Jesús humano y Cristo. ¿Hay alguna diferencia entre el Jesús humano y Cristo? Definitivamente no. Estamos hablando del mismo ser, estamos hablando de la misma persona, Cristo. Jesús, solamente que tiene significado diferente, ¿verdad? Jesús significa Salvador. Es el equivalente al Josué en el Antiguo Testamento, el Yeshua. Él es el Salvador. Y Él es el que nos introduce a la tierra prometida. Moisés no podía porque Él representa la ley. Un método a través del cual no se podía lograr la bendición completa de Dios, de la salvación. Pero en Josué sí, porque es una figura, es un tipo de Cristo. Y Cristo, ¿quién es? Bueno, esta palabra es griega, es Christus. Este es el ungido, el equivalente a la palabra Mesías del hebreo. Él es el ungido, el escogido de Dios. Bueno, pues Cerinto negó y dijo, no, hay una diferencia entre el Jesús y el Cristo. También negó, fíjense qué herejera, negó el nacimiento virginal de Jesús. Y él dijo que era hijo de José
y de María. O sea, que era un hijo normal como cualquiera de los hijos de José y María. Bueno, sí, Jesús era hermano de por lo menos 4 varones más que tuvieron José y María, y muchas otras hermanas más que tenía, otras hermanas, como dice Mateo en su libro, en el capítulo 13, versículo 56, y no están todas sus hermanas aquí con nosotros, lo cual indica que tenía por lo menos más de 3. Mínimo era una familia de 10, pero Jesús no nació por intervención de José. Jesús nació por obra milagrosa del Espíritu Santo en María, haciendo que allí se encarnara el Hijo de Dios, que participara de nuestra humanidad a través de la humanidad de María. Y por lo tanto, él no tenía pecado. Entonces, si Cerinto estaba diciendo que Jesús era uno de sus tantos hermanos más de José y María como ellos, y que nació por la intervención de José en María, estaba cometiendo una blasfemia. Lo que estaba diciendo Cerinto era que Jesús también había heredado el pecado como cualquier hombre. Fíjense qué diabólica era la mente de este hombre. También dijo que el Espíritu Santo descendió sobre él en el bautismo, pero que después de esto lo abandonó. Y ya cuando fue a la cruz y murió como cualquier hombre. Este era un ataque certero a la obra de la expiación de Cristo, de parte de Satanás. Al creer eso se destruye lo que es la obra expiatoria de Cristo, es decir, que al derramar su sangre en esa cruz, Él pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios el Padre y que Él la cubrió completamente. Pero Cerinto está haciendo nulo ese sacrificio al decir, uniéndose al mismo Satanás, al mismo diablo, que bueno, sí, el Espíritu cayó sobre él en el bautismo, pero una vez que fue a la cruz, después lo abandonó y terminó como cualquier hombre. Entonces, el que fue a la cruz, igual que si hubiera muerto cualquier otra persona pecaminosa, porque Dios ya no estaba en él. Imagínese usted, qué blasfemia tan terrible. También, y esto, bueno, pues viene como resultado de este entendimiento diabólico de Cerinto, que Jesús un día se levantará de los muertos. Tú le preguntas a un gnóstico, testigo de Jehová. Bueno, a mí una vez me tocó hacer esa pregunta. Una mujer que estaba insistiendo allá en mi puerta, bueno, le di chance de hablar con el pretexto, ¿verdad? No sé, como pretexto más para poder hablarle del Señor. Esta mujer que ni siquiera dejó que le hablara yo. Terminó yéndose muy enojada. Solamente le hice, después de oírla hablar, le dije, yo la voy a dejar hablar, pero luego me va usted permitir hacer una pregunta. Solamente una le voy a hacer. Está bien, me dijo, está bien. Ya habló todo lo que quiso. Según ella me estaba queriendo convertir a su secta. Y le dije, señora, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús después de su muerte en la cruz? ¿Qué pasó? ¿Se quedó allí o resucitó o no resucitó? ¿Qué pasó? Y me dijo que su cuerpo se había quedado en la tumba y que había entrado en estado de descomposición. Dije, señora, permítame su Biblia, porque si no me la permite, voy a sacar la mía. Me dice, pues no se la permito. Le digo, pues saco la mía. Me dice, tampoco se lo permito. Le digo, pues se lo digo de memoria. El capítulo 2, el último capítulo de Lucas, registra que Jesucristo apareció con sus discípulos y pidió que lo tocaran. Le mostró sus heridas en sus manos, en su costado y en sus pies. Y él les dijo que él no era un espíritu, que él era un hombre real. Les dijo, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Qué le parece, señora? Deje usted de creer esas herejías.
Lo único que me dijo fue, usted es una persona que le gusta nada más hacer preguntas para hacer enojar a la gente. Dije, señora, ¿qué hace usted enojándose? Usted está intentando de convertirme a su religión y se enoja. ¿Qué testimonio es ese que me está dando? Aguante usted, escuche, pero abra su mente porque el diablo la tiene engañada. Y se fue echando pestes, se fue muy enojada. Pues cómo no, andan enseñando herejías de Cerinto, andan enseñando herejías de los gnósticos, los testigos de Jehová. Ay, imagínense nada más. Pensar que un día Jesús se va a levantar, no, Él no se va a levantar de los muertos porque Él no está muerto. Jesús está vivo. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Está esperando solamente la orden del Padre para venir, llevarnos con Él y poner al mundo en su lugar y destruir toda esta tierra y este universo. Bueno, qué terrible. También creía en un milenio. Después, Cerinto también creía en un milenio terrenal antes de la resurrección. También creía en una justificación por obras de la ley. Bueno, él era lo opuesto a toda la doctrina paulina, era lo opuesto a toda la doctrina de Juan con respecto al Señor Jesucristo. Y bueno, quiero terminar casi con un dato curioso. Se cuenta que en una ocasión, en una vez, a Juan, que le llamaban Juan el Divino, salió huyendo de un baño, debió ser un baño público, salió huyendo de un baño al enterarse que Cerinto estaba en él. Se espantó cuando escuchó que Cerinto estaba en ese baño, diciendo, hombres, huyamos de aquí antes que el edificio se nos caiga encima. Dice, pues el enemigo de la verdad está aquí adentro. Y dicen que como pudo se medio vistió y salió corriendo espantado porque Cerinto estaba ahí. Bueno, yo creo que Juan el Divino tenía razón. Tenía razón. Imagínense ustedes la bola de blasfemias que decía este tipo, que Jesucristo un día se levantará de los muertos, que él participó del pecado original, que era otro de los hijos de María y José, que el Espíritu cayó en él en el bautismo y luego lo dejó y que murió como cualquier hombre. No, hombre, este tipo ha de estar hirviendo en la caldera más caliente del infierno. Atreverse a hablar así de nuestro Señor, el ser más santo del cielo y del mismo universo, aquel que en perfección, sin una sola pizca de pecado, fue a la cruz y ofreció su sacrificio sustitucional a favor nuestro, sin un solo pecado, pagando el precio completo de nuestra salvación. Oh, Él es tan admirable. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo en la carne. Él es Dios mismo. Porque el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan está diciendo, nosotros vimos a Jesús, nosotros anduvimos con Él, nosotros lo abrazamos, nosotros lo palpamos, nosotros lo escuchamos. Oh, esas pláticas que Jesús tenía con ellos, esas enseñanzas que les dio, que tenemos ahora registrada en las Escrituras como testimonio de estos alumnos que él tuvo. Bueno, pero esas herejías, hermanos, de Cerinto destruyen la humanidad de Cristo y su expiación. Miren, Cristo es 100% Dios y es 100% hombre. Como dice la confesión de fe, es Dios
de verdadero Dios, hombre de verdadero hombre. Él es el Dios verdadero, el creador de todo el universo. Hermano, la materia en sí no tiene nada de malo. Y no tenía nada de malo que Jesús tuviera un cuerpo. Después de todo, Él no heredó el pecado, no tenía pecado. El universo fue contaminado por nuestro pecado. Al pecar Adán y Eva, trajo consecuencias catastróficas el pecado, no solamente en el cuerpo de ellos y de su descendencia, pero también en la tierra y también en el mismo universo. Y dice el apóstol Pedro que un día el universo se va a encender y como un pergamino va a arder y luego tendremos de Dios cielos nuevos y tierra nueva. El mismo universo y la misma tierra están sufriendo, están en agonía, aguardando a la adopción de los hijos de Dios cuando el Señor Jesucristo venga. Y hermanos, un día vamos a disfrutar también verlo. ¿No les da gozo saber que un día lo van a ver? Que un día lo vamos a ver otra vez. Y hermanos, un día lo vamos a poder palpar, lo vamos a poder tocar, lo vamos a poder oír, lo vamos a escuchar. Qué refrescante tan solo la idea, el pensamiento. Que un día voy a ver a Jesús. Esto me emociona tremendamente. Porque yo quiero verlo. Quiero verlo. Me voy a gozar tanto en ese día. Voy a abrazar sus pies. Y lo voy a besar. Y le voy a decir, Señor, gracias. Gracias porque moriste por mí. Gracias por derramar hasta la última gota de tu sangre preciosa para limpiarme de todos mis pecados. Oh, sí, Cristo murió por un gran pecador como yo, pero Él es un gran Salvador, como dijo ese gran hombre. Yo solo sé que yo soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Lo vamos a ver ese día, hermanos. Aguántense un poco, este mundo ya se pudrió. Miren ustedes el encabezado de las noticias en los periódicos, es demasiado triste. Puros crímenes, extorsiones, asesinatos, trata de blancas. Eso entristece mucho mi corazón, muchísimo. Y ya sales a la calle volteando para un lado, para otro, no sabes de dónde va a venir el problema. Te subes un taxi, no sabes si vas a llegar a tu casa o no. Bueno, pero esto se va a acabar, hermanos, muy pronto, muy pronto. Jesucristo va a venir y lo vamos a ver, y lo vamos a palpar, y lo vamos a escuchar, y lo vamos a besar. Dios les bendiga, hermanos. Hasta mañana, los espero en el siguiente devocional de Primera Lectura. Hasta mañana.